Creo que había algo adentro mío que no me iba a permitir poder seguir haciendo cosas si eso no era emprender. Me gustaría que me cuentes cómo fue tu camino profesional antes de emprender en una empresa de biotecnología. Bueno, yo antes de emprender en Biocle estaba trabajando como abogado en un estudio, en el estudio de Venture Capital y Startups más grande de Latinoamérica, en Tanoira Casañe. Trabajé ahí por 2 años, vi cómo se trabaja con una startup, cómo se levanta capital, cómo se estructura una ronda, pero también lo que me pasó era que me daba cuenta que tenía algo adentro mío, digamos, que me llevaba a decir, ok, yo tendría que ser la persona que está levantando capital, yo tendría que ser la persona que está llevando adelante una empresa. Esa sensación al principio era como, nada, un pensamiento intrusivo y después cada vez se fue haciendo más grande, era como una incomodidad más grande. Y bueno, al mismo tiempo yo también había pasado por Singularity University, donde venían emprendedores a hablarnos de lo que estaban haciendo. También antes había emprendido, tenía una agencia de creación de contenido para fútbol y música. Entonces como que tenía todos los elementos medio dispersos y bueno, finalmente, digamos, uní los puntos para llegar a emprender en biotecnología, que era algo que yo sabía que quería hacer. Sé que mucha gente tal vez tiene este tipo de entrevista y dice, no, yo no sabía que quería emprender en biotecnología y terminé ahí. Bueno, en mi caso yo sí sabía y bueno, fui de atrás para adelante haciendo las cosas que creía que tenía que hacer para poder llegar a emprender una empresa de biotecnología a los 24 años. Bueno, en mi caso, llegar a Gridex tampoco fue casualidad. Bueno, conozco a Gridex desde 2019, que es cuando Ricky, mi hermano, fundó Microma, que es una startup también financiada por Gridex. Así que siempre estuve mucho en contacto con Gridex, pero nunca creí que yo iba a poder formar parte de una startup financiada por Gridex. Tal vez era un poco de lo que se llama el síndrome del impostor o lo que sea, pero no esperás ser vos el que esté ahí. Y más yo sabiendo todo lo que implicaba crear una startup, porque bueno, lo viví de cerca con Ricky, lo veía todos los días, a las 4 de la mañana teniendo una llamada con Japón tal vez para pitchearles, y no sé si esperaba, a pesar de que era algo que quería hacer, no sé si esperaba estar en ese lugar. Y bueno, fue el verano pasado que digo, ya fue, yo mando a la convocatoria. Y bueno, que sea lo que sea, y creo que terminó siendo lo mejor. Tuve varias entrevistas y bueno, me pasaba que tenía la entrevista y decía, no creo que me tomen en cuenta. Voy a estar compitiendo con MBAs, con gente que tenga 20 30 años de experiencia trabajando en PepsiCo, en Coca-Cola. ¿Por qué Gridex se fijaría en mí? Y bueno, finalmente tomaron la decisión, no sé si ya veremos qué tipo de decisión es. Espero que sea la correcta, yo creo que sí. Pero bueno, así llegué a Gridex. Después, ¿cómo fue el proceso de conocer a tus cofundadoras científicas, tanto dentro de Gridex, digamos, y en todas esas entrevistas que deben haber tenido para conocerse, ¿no? Bueno, conocí a Dani y Albert, mis cofundadoras científicas, en el contexto de lo que es el programa Ignite de Gridex. Es una especie de Tinder en el que hay 20 proyectos científicos y 20 emprendedores de negocios. Y bueno, vos como emprendedor de negocio estás un poco a la deriva, estás solo, y tenés que rebuscártela para llamar la atención de los flamantes 20 proyectos científicos. En mi caso, yo no pretendía llamar la atención de los 20 proyectos científicos, sabía que no tenía sentido, y decidí empezar a recortar rápido. Primero, desde el punto de vista de qué proyecto me interesaba más, de qué verticales me interesaban más, probablemente era todo más orientado a la salud. Yo esto lo sabía hace mucho tiempo, no sabía en qué área de la salud tal vez, pero sí en salud. A partir de ahí empecé a recortar y empecé a tener reuniones, muchas reuniones, y bueno, a conocer gente que
venían de backgrounds completamente distintos al mío. Era gente que tal vez nunca había escuchado hablar de Venture Capital, no sabían tan bien que era una startup, pero sí tenían un proyecto científico en el que venían trabajando hace 20 años. Entonces eran personas con mucho más seniority que yo, con un expertise distinto, pero que hablábamos idiomas diferentes, llamémosle. Y bueno, eso fue todo un desafío porque yo me tenía que adentrar en temas que hasta el momento desconocía bastante o tocaba bastante de oído. Y bueno, así fue que empecé a tener un montón de reuniones. De tal vez 7 proyectos que conocí, al toque recorté rápido a 3 que me parecían los más interesantes. Y en base a qué tomaba la decisión de quién pasaba mi filtro, era principalmente el equipo, eran las personas que conformaban ese equipo. Yo tenía muy claro, no solo por mi experiencia en construir equipos, sino también por la experiencia de Rick y mi hermano en Microma, que lo fundamental era con qué personas te juntabas. Y bueno, es lo principal que me puse a ver, si yo macheaba con esas personas. Y bueno, ahí es cuando conozco a Albert y Dani, nos sumamos a una llamada. En ese momento yo estaba en San Francisco por Symbio Beta, me sumé a una llamada que en mi horario eran las 4 de la mañana, así que me sumé como pude, pero con muchas ganas. Y bueno, se me pusieron a hablar de fisiología bacteriana, de vesículas extracelulares, a las 4 de la mañana en mi horario. Y intenté hacer lo mejor que pude para dar una buena imagen. Y lo mejor fue que se dio de forma natural. O sea, nos pusimos a hablar no solo de lo que implicaba la tecnología de Bio, que es muy distinto a lo que implica hoy en día, tal vez. Eh, y bueno, empezamos a hablar de muchas otras cosas, de qué hacía Dani, de qué hacía Albert. Dani y Albert ambas tuvieron problemas relacionados a todo lo que es la salud gastrointestinal. En mi caso yo venía de una familia que tiene 2 personas con celiaquía, sabía lo que era tener problemas gastrointestinales. Y bueno, muy rápido empezamos a machear en muchas cosas, no solo en lo que podía ser el proyecto científico, sino en lo personal también. Llegamos a un momento en el que teníamos mínimo una reunión semanal, si no más, para poder ver los temas que iban surgiendo, porque yo hacía trabajos de investigación para entender cómo funcionaba el mercado de la salud intestinal y ellas también me devolvían con tareas, llamémosle, que para mí estaba buenísimo, porque era justamente lo que quería hacer. O sea, básicamente ya estaba trabajando en la startup sin siquiera haber macheado. Y esto a la vez trabajando para otras startups. Entonces era como, y a la vez trabajando en otros 2 trabajos. Entonces fue como toda una época muy intensa. Eh, y bueno, habremos tenido, no te quiero mentir, pero 10 reuniones, bastantes dinámicas de trabajo juntos, incontables conversaciones por WhatsApp, porque habíamos hecho un WhatsApp para mantenernos al día. ¿Cómo te diste cuenta que eran ellas, digamos? Y a la vez, eh, ¿qué pensás que vieron ellas en vos? Eso la verdad que es un re problema. Había leído una vez un quote, una cita que decía que hacer fundraising es como contratar y hacer fundraising y contratar es como tener citas. Bueno, esto es como tener citas y hacer fundraising y contratar. Porque estás queriendo mostrarle interés a alguien, pero tampoco querés hacerle creer que hay tanto interés por las dudas, porque si tal vez no es correspondido, bueno, y se van con otro emprendedor. Entonces, estás como en esa fina línea de mostrar interés pero no tanto, estar comprometido pero no tanto. En mi caso no fui tan tibio, yo fui bastante comprometido, o sea, trabajé a full en el proyecto de Biocle y dejaba todo. Y creo que vi lo mismo de parte de Dani y Albert, porque estaban también metidas, estábamos todos en el mismo chat de WhatsApp hablando, discutiendo. En un momento había un demo day, había que pitchear y estábamos creando los 3 juntos lo que era el deck para el demo day. Entonces digo, ok, si estamos los 3 trabajando sobre el deck acá, quiere decir que no hay nadie más involucrado. Y ahí es cuando tuvimos como una conversación más seria y dijimos, ok, vamos a trabajar juntos.
yo ya la verdad tenía la cabeza completamente en Biocle y no quería saber más nada de otros proyectos y quería enfocarme 100% en Biocle porque, bueno, había muchas cosas que ver para el futuro y ahí es cuando decidimos cerrar el deal y nos comprometimos a trabajar en Biocle y bueno, fue la mejor decisión que tomamos. Contame ahora de Biocle, ¿qué problema concreto resuelven? Pero además vos antes mencionaste que cuando empezaste a hablar con ellas no era el mismo proyecto, como que evolucionó. En Biocle lo que estamos resolviendo es un problema que es muy concreto en principio de la salud intestinal, pero que también es extensivo a otras industrias. Básicamente hay un montón de compuestos y moléculas que tienen un montón de potencial. El problema es que la mayoría de los compuestos que nosotros tomamos, por ejemplo, para salud intestinal, no llegan al lugar que tienen que llegar. Entonces tienen mucha menos eficacia y una mucho menor biodisponibilidad. En Biocle lo que estamos haciendo es construir una plataforma de entrega de compuestos que lleva estas moléculas directamente a las células del intestino en las que tienen que actuar, haciendo que tengan mucha más eficacia y mucha más biodisponibilidad. Como te dije, esto no era así al principio. Al principio Biocle no era una plataforma de entrega de muchos compuestos, sino que la idea era hacer un posbiótico que sirviera para salud intestinal. Para lo que nos sirvió Gridex es para empujarnos a pensar más allá de un solo producto. Porque sí, está bien tener un buen producto que funciona. De hecho, es lo que estamos haciendo hoy en día. Hoy en día estamos llevando todo el desarrollo a tener un muy buen producto que sea la prueba de esa plataforma, pero no, eso no puede ser toda nuestra compañía. Entonces Grides nos fue empujando a pensar, ok, ¿y ahora qué? Ok, tenés las vesículas con butirato, que es el compuesto que usamos, pero ¿ahora qué? O sea, ¿qué sigue después del butirato? Y bueno, nosotros nos rompimos la cabeza pensando eso y hoy en día llegamos a una plataforma en la que vamos a trabajar no solo en butirato, sino en otros compuestos que tienen un montón de potencial para salud humana, como puede ser la fosfatidilcerina, como pueden ser péptidos, como pueden ser eventualmente ARNs. Bueno, Juli, vos me preguntabas, antes de emprender, yo no solo veía a mi hermano Ricky, que es emprendedor, sino que él también me decía que emprender era muy difícil, o sea, me decía que no lo haga. Él me decía esto habiéndolo vivido y viviéndolo todavía. Y yo de todas formas fui y lo hice en contra de sus consejos, no por llevarle la contra, sino porque creo que había algo adentro mío que no me iba a permitir poder seguir haciendo cosas si eso no era emprender. Entonces fue cuando digo, ok, si no puedo vivir con esta incomodidad de no estar emprendiendo, tengo que ir y hacerlo. Y bueno, ahí fue cuando creamos Biocle y está buenísimo. La verdad creo que tomé la mejor decisión en estar ahí.